diario, ¿no?, en reumatología. Gota es una enfermedad muy frecuente, ¿no?, muy frecuente, ¿no?, más aún si consideramos que en los últimos 30 años prácticamente la frecuencia de gota se ha triplicado, ¿no? A mencionar algunas generalidades en cuanto a este problema. Algunas generalidades en cuanto a este tipo de patología articular inflamatoria. Podemos mencionar que es una enfermedad crónica, conocida como la artritis más frecuente en el ser humano. Condición necesaria, pero no absoluta, el hecho de que exista hiperuricemia crónica, ¿no? El hecho de que exista hiperuricemia crónica va a hacer mucho más posible que exista depósitos de urato monosódico. Entonces, es una condición necesaria, porque solo la hiperuricemia crónica va a ocasionar depósitos de urato monosódico en los tejidos, producir artropatía, ocasionar la presencia ya de tojos, o de nefropatía a distancia, o de litiasis, ¿no? Entonces, lo repito, es una condición necesaria, pero no absoluta, ¿no? Entonces, puede existir un paciente con hiperuricemia crónica y tal vez nunca desarrollar gota, ¿no? Entonces, no es definitivo, no es absoluto, pero sí es una condición necesaria. Entonces, el diagnóstico para gota debe ser justamente evidenciar los cristales de urato monosódico. Por manifestaciones clínicas, por frecuencia de crisis dolorosa, mejor dicho, por cronología de las crisis dolorosas, por características de crisis dolorosas articulares de este tipo de enfermedad, tal vez podríamos empíricamente hacer un diagnóstico, pero no es lo más adecuado. Tenemos que detectar los cristales del urato monosódico en el líquido articular para tener un diagnóstico 100% seguro, ¿no? Criterio suficiente diagnóstico para hacer diagnóstico de gota, criterio suficiente, ¿no? Con solo el hecho de encontrar cristales del urato monosódico en el líquido articular, ya estamos haciendo el diagnóstico definitivo de gota, ¿no? Pero como les digo, a veces no se hace, ¿no? Nos guiamos más por anamnesis, por historia, por cronología, por características. En la patología dolorosa del paciente y hacemos diagnóstico de gota. No es lo mejor, no es lo ideal. A veces las condiciones tampoco hacen que no podamos hacer aspirados del núcleo sinovial, porque la articulación es pequeña, porque al paciente no desea que se le haga un procedimiento invasivo de ese tipo, etcétera, porque es muy doloroso. Entonces, a veces obviamos este paso, pero no es lo mejor. Lo mejor es evidenciar los cristales de urato monosódico en el núcleo sinovial. Bien, el hecho de que un paciente tenga gota, que tenga hiperuricemia crónica, también puede desencadenar problemas de otro tipo, ¿no?, como por ejemplo problemas cardiovasculares, renales, síndrome metabólico, etc. El tratamiento basado objetivo, ¿no?, dirigido hacia objetivo, el treat to target, aquí es obtener una uricemia menor a 6 miligramos por decilitro. Con esta cifra de ácido úrico sérico, podríamos garantizar tal vez con cierta seguridad que vamos a obtener cierta disolución de cristales que están ya prácticamente impregnados en la articulación. Podemos tal vez garantizar la desaparición de los accesos gotosos, cierto, ¿no? Entonces nuestro objetivo sería alcanzar uricemias por lo menos menores a 6 miligramos por decilitro. Entonces, pero como generalidad también podemos mencionar que el apego al tratamiento no es el mejor. El manejo de gota a veces no es el mejor. La educación del paciente a veces no es el mejor. ¿Qué trae con esto, no? ¿Qué trae consigo esto, no? Que el paciente definitivamente gotoso es muy poco solidario, apegado, afín a su tratamiento. Abandonan, pero digamos repetidas veces, ¿no? Abandonan su tratamiento. ¿Y por qué? Por el temor tal vez de considerarse como pacientes polimedicados, de que solamente se trata la crisis, más no el cuadro crónico. Es una cosa muy cotidiana, una situación cotidiana, ¿no? El hecho de que el paciente mencione, doctor, tomé mi medicación hasta cuando me sentí bien, de ahí ya no lo tomo más porque ya me curé, ¿no? Y después vienen con accesos de gota
mucho peores que el debut, ¿no? Con crisis intercurrentes más cortas, con accesos de dolor mucho más periódicos, etcétera, ¿no? Es decir, la gota se complicó porque se depositó mucho más en las articulaciones, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces el apego en gota no es el mejor. El paciente no es muy solidario con su tratamiento. A veces eso también es culpa nuestra, ¿no? No explicamos que esta es una patología crónica que no tiene tratamiento definitivo. El tratamiento es generalmente de largo tiempo. A veces potencialmente podría tratarse al paciente como curado, ¿no? Considerarlo, mejor dicho, al paciente como curado, pero no es así, porque hay condiciones que hacen que de repente la gota o los crisis dolorosas vetosas sean realmente recidivantes, ¿no? Bien. Ya. Entonces, para hablar de gota tenemos también que mencionar que hay ciertas causas genéticas y ciertas causas adquiridas en el propio paciente. Causas genéticas mayormente relacionadas con algunas alteraciones de los cotransportadores a nivel renal, ¿no? En algunas causas adquiridas generalmente desórdenes de la dieta, factores modificables que el paciente no modifica, ¿no? Potencialmente podría considerarse como una patología curable, pero no es así, potencialmente curable. En los últimos 30 años se ha duplicado, triplicado, digamos, los casos de gota. El tratamiento es insuficiente en la atención primaria, casi no hacemos un abordaje temprano, no diagnosticamos adecuadamente al paciente y no lo tratamos adecuadamente en la atención primaria. Por ejemplo, en Reino Unido describen este valor, ¿no? Que más o menos un 37.6% de pacientes con gota no reciben tratamiento. Estamos hablando de países del primer mundo, ¿no? La cifra no es despreciable, ¿no? 37.6% de pacientes con gota no reciben tratamiento en Reino Unido, ¿no? Bien. Acá está medio desfasado, acá aparece una imagen, pero acá aparece otra. ¿Por qué?